El señor Claudio Velocopit en línea. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, el titular de Swiss Medical. Claudio, ¿me puede contar detalles de esa reunión con Costa? Y si es cierto, si puede confirmar si no va a funcionar, no va a andar lo del copago. Sí, bueno, en el día de ayer por la tarde, a última hora, fuimos citados a la Secretaría de Comercio. Todos los representantes de las empresas de medicina prepaga y las cámaras que aglutinan a las empresas de medicina prepaga más pequeñas del interior, a una reunión en la Secretaría de Comercio donde participó Costa y la Superintendenta de Salud, y se nos pidió en esa reunión si podíamos interceder ante las cámaras prestadoras que habían establecido la medida de cobrar copagos a partir del lunes, para que levanten las medidas establecidas y se reúnan entonces entre lunes y martes de la semana que viene con la Secretaría de Comercio y nosotros en una mesa para poder profundizar y ver qué solución le encontramos a esto. Entonces los copagos no van a funcionar. La gente que claro, se queda tranquila. La gente se queda tranquila, lo hicimos hoy, lo manifestamos ante las cámaras y las cámaras decidieron entonces levantar la medida a la espera de este encuentro. Así que estamos ahora a la expectativa, pero los copagos no van a estar en vigencia el lunes. Una tranquilidad. ¿Y cómo fue esa reunión con Costa? No, bueno, fundamentalmente él escuchó cuál era la situación nuestra, por qué se había suscitado este tema, es decir, que nosotros veníamos planteando que esto es una cuestión que se origina desde el mes de julio, cuando se firmaron las paritarias del sector, que había un compromiso de cómo se iban a financiar estas paritarias, que era entre septiembre y diciembre, y cuando salió la resolución en vez de salir con fecha de septiembre, salió con fecha de octubre, y esto generó en el sistema prestacional mucha angustia porque no sabían cómo iba a seguir el tramo del mes de diciembre, que es particularmente un tramo difícil porque las clínicas tienen que pagar aguinaldos y tienen muchos compromisos por delante, y que ante esta medida y no tener respuesta nuestra, porque nosotros no podíamos garantizar, porque tampoco sabíamos cómo sigue esta película, decidieron manifestarse de esta manera, ¿no? Ellos nos explicaron que evaluaron que el corrimiento había sido por una decisión necesaria desde el punto de vista de las estructuras que ellos evaluaban desde la economía, que era mejor octubre que septiembre, pero bueno, en definitiva nosotros también le manifestamos que acá hay un problema de recurso, entre otras cosas originados por una paritaria, pero también por la estructura de costos crecientes que tiene el sistema de salud. Y bueno, esta fue la primera reunión que nosotros mantuvimos con el secretario de Comercio. Velocopit, una consulta. Buenas tardes, Jorge García. Buenas tardes, Velocopit. Una consulta y tiene que ver principalmente con, a ver si nos puede dar una definición, ya sea de Swiss Medical o cualquier otra de las empresas, porque están diciendo que el estado o la situación de varias de las medicinas prepagas es terminal en la situación de que está grave. ¿Cómo define usted el sector, teniendo en cuenta que el año pasado justamente estuvo la aprobación de la regulación de la medicina prepaga por el Congreso? ¿Cuál es el estado de situación? Acá hay que hacer una división, pero el estado del sistema desde el punto de vista financiero para hacer una medición general es grave. A ver, ¿qué significa grave cuando usted dice? A ver, yo me voy a atender, por ejemplo, yo soy usuario, ¿qué sería el inconveniente? No. El inconveniente usted no lo va a notar porque el esfuerzo que hacen las compañías para dar niveles de calidad es enorme. Pero usted solamente haga un análisis y fíjese, porque uno no se puede quedar solamente en el núcleo de las prepagas importantes. Porque, ¿saben? Hay más de 700 prepagas inscritas en el registro de prestadores de medicina prepaga. Entonces, si usted toma un ejemplo, que es sencillo, que el gobierno lo puede ver, la cantidad de clínicas que están bajo la ley de emergencia económica, amparados en esa ley, y entonces pueden no hacer frente al pago de determinados impuestos, usted se va a dar cuenta que la situación de las clínicas en muchos casos es una situación de extrema vulnerabilidad. Y un sistema de salud, para poder atender de norte a sur en la Argentina, necesita de prestadores que estén en condiciones de funcionar. Y esto obedece a un problema de financiamiento que no es propio solamente de la Argentina, porque hay que entender que los problemas de financiamiento en materia de salud
afectan al mundo entero. Estados Unidos tuvo que cambiar su política económica para enfrentar lo que significaba el crecimiento de gasto en salud. Es todo un desafío. Yo diría que es cierto que normalmente la gente tiende a concentrarse en cosas que son más inmediatas, pero el desafío que tiene la humanidad por delante es cómo va a financiar el costo creciente en materia de salud, porque esto viene de la mano, por suerte, ¿no?, que la gente vive cada vez más y mejor, pero eso requiere un gasto de financiamiento enorme todo el tiempo. Entonces, si no lo vamos acompañando de políticas acordes, podemos agravar más aún el sistema, aún en aquellos casos en que el sistema sea bueno. Entonces, me parece que hay que prestarle mucha atención. Yo entiendo que la gente a primera instancia tiene la reacción de siempre pensar yo pago muchísimo y nunca la uso. Y es cierto. Y muchas veces es cierto. Pero lo que yo quiero darle tranquilidad a la gente, que hay mucha gente que lo está usando porque así es el sistema. Claro. Es como, es entender que está lleno de enfermos usando este sistema y teniendo que, para hacer frente a sus enfermedades, necesitar muchos recursos. Entonces hay que comprender cómo funciona esto, y esto es muy complejo. Fíjese que en Estados Unidos el 19% hoy del PBI es gasto en salud, y lo que Obama vio hace 4 años es cómo vamos a hacer nosotros en Estados Unidos para financiar este crecimiento permanente, que podría llegarse un día a que tengamos que vivir para pagar estos costos crecientes. Es decir, es un desafío enorme a nivel mundial. El sistema de salud es una complejidad muy grande para Claudio, una pregunta. ¿Hay falta de insumos? Yo escuché por allí que faltaban, por ejemplo, jeringas descartables. Por ejemplo, ¿hay falta de insumos? Bueno, podrían haber situaciones puntuales. Yo lo que le puedo decir en este punto, que nosotros que tenemos que importar muchas veces, lo venimos haciendo bastante bien, y cuando hemos tenido algún retraso, personalmente yo me he comunicado con la Secretaría de Comercio para manifestarle la gravedad del tema de lo que tenemos que traer, y lo hemos podido resolver. Claro. Es decir, este es un tema también que tenemos que prestarle mucha atención, porque en algunos casos hay que tener en cuenta que el material no existe acá. Claro. Por ejemplo, algo que si queremos arreglar un tomógrafo o queremos arreglar un resonador, esos son equipos que son 100% importados y sin ninguna posibilidad de... Los repuestos no están acá. No están acá. Se compran acá. Todo esto exige importarlos, así que es otro tema que tenemos que prestarle atención, pero debo decir que en el caso particular nuestro lo venimos llevando bastante bien. Claudio, muchísimas gracias. Entonces, que la gente se quede tranquila, lo del copago no va a andar, no, la gente no va a tener que pagar de más nada. No, exactamente. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Gracias, quedó claro, ¿no? Sí, es muy importante. ¿Sabés qué me quedo? Con el principio, el último, es muy importante, Eduardo, no pagar, porque sabés que muchas de las personas, un segundo, porque a veces esto de medicina privada tiene mala prensa. Viste que dice, la medicina, ¿sabés qué? Mucha gente utiliza, no solamente aquellas personas que están en una situación por ahí de buenos ingresos y pueden contratar de manera directa. Muchos trabajadores justamente derivan sus aportes de las obras sociales y terminan teniendo una obra social que puede ser, por ejemplo, Swiss Medical. Y eso se financia, hay que financiar. Por ejemplo, ¿no? Bueno, no, esa es una otra más que es Medicus. Nosotros manejamos la obra social de Medicus. De Medicus. Pero está entre las mejores, digamos, en Medical, Galeno. Sí, Omin, Medicus, son las 5, digamos, más importantes. OSDE también muy importante. Pero de los 5 millones que están regulados, como vos decís, Jorge, estas tienen 4 millones. O sea, el 80% es cierto, del padrón. Este era un tema, el tema de copago, un tema que preocupaba a 5 millones de argentinos en la República Argentina. Y creo que ahora pueden quedarse tranquilos. El otro, es necesario. Hoy es viernes.